Hoy les enseñaré cómo trabajan estas unidades controladoras de luces de la mayoría de motocicletas Bajaj. Ya, en este caso pues esto lo maneja mucho lo que son las Pulsar NS200, la Pulsar 135, la Discover, entre otras más motos dentro de esta marca, cierto. Entonces tenemos acá les voy a mostrar cómo es que trabaja, cómo es internamente esta unidad de control de luces. Listo, acá les voy a mostrar cómo es. Acá tengo el planito, acá les voy a mostrar parte de cómo es internamente. Observamos ahí tiene un capacitor, tiene un transistor NPN y tiene un relevador internamente. Tiene dioditos, tiene resistencias, tiene capacitores ESMD, resistencias MSD, diodos SMD. ¿Qué quiere decir SMD? Que son aparatos electrónicos, pero son pequeños, muy pequeños. Listo, acá les voy a mostrar cómo es que trabaja estas unidades controladoras de luces. Listo, acá empiezo. Internamente ellas tienen un relevador. Si observamos acá, mira, acá lo dice 87, el pin 30, el pin 85 y el pin 86. Listo. Entonces, si observamos, él tiene un cable amarillo, línea azul, tiene un cable morado, tiene un cable negro, línea amarilla, que en este caso es la masa, la tengo representado con este simbolito acá. Y tenemos acá el cable azul, línea blanca, que es el que sube con corriente alterna desde el plato de bobinas. Listo, entonces acá ya les voy a explicar pues qué hace cada cable. Por ejemplo, acá este cable viene desde el comando derecho con 12 voltios, pues cuando lo movemos para accionar pues el comando para que se activen las luces, cierto. Por otro caso, pues en otras motocicletas que las luces son directas, como se dice, que solamente se accionan cuando la moto la encienden, pues de todas maneras sigue yendo en el comando derecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando accionamos o internamente el sistema ya acciona, por eso nos pasan 12 voltios por el cable amarillo, línea azul. 12 voltios. Estos 12 voltios pasan hacia el pin 30 del relay. Y ahí se baja, por acá los 12 voltios, se va bajando por este lado acá, pasa por este diodo. Este diodo lo tiene como protección. De acá pasa a este capacitor, eso es un capacitor. Listo, acá está el símbolo de masa, el capacitor. Bueno, entra a la bobina del relay, acá para poder activar el sistema ya, cierto. Ahora vamos a mirar acá el otro cable, el cable, vamos a analizar acá el cable morado, cierto. Este es el cable morado acá, vea, va al pin 87. Este va con corriente hacia el comando izquierdo, va con corriente de 12 voltios hacia el comando izquierdo para activar luces de altas y bajas. Este va con corriente hacia allá cuando se activa acá el relevador. Se unen esas dos partes acá, se unen. Entonces, ¿qué pasa? Esta corriente que viene desde acá del comando derecho, cuando se acciona el relevador, entonces esta corriente del pin 30 pasa al 87 a llevar corriente al comando izquierdo de las luces, cierto. ¿Y cómo hace para poderse activar acá el relay? Lo hace de la siguiente manera. Entra acá por el cable azul, línea blanca, entra una corriente alterna, cierto. Se viene por acá, por todo este lado, y acá baja, pasa acá a un diodito,
después de que pasa este diodo, la corriente se rectifica ahí porque acuérdense, está entrando corriente alterna desde las bobinas. Entonces después de que pasa acá, acá se rectifica la corriente y pasa a ser corriente directa pero pulsante. De ahí pasa por medio de una resistencia y después de la resistencia pasa a un capacitor. Pasa acá, pasa por esa resistencia, después pasa acá al capacitor. Ese capacitor es como, es un filtro, o sea, la corriente, las corrientes pues así parásitas las retiene internamente. Él funciona como un filtro, retiene acá retiene las corrientes parásitas. Entonces ya se sigue acá y se pasa acá a una resistencia. Esa resistencia se aterriza a tierra. De acá sigue por este lado la corriente pues ella rectificada pues, pero corriente directa pulsante, pasa por medio de esta resistencia. De ahí pasa hacia este capacitor que observamos acá, tiene un capacitor SMD. De ahí pasa, de ahí esa corriente, después de pasar por ese capacitor, pasa a una tierra. Acá observamos una masa. Acá observamos el transistor que se representa aquí con el signo Q, que es el transistor NPN. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le ingresa una corriente positiva acá al P, la corriente, o sea, conduce una corriente negativa de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasa? Si observamos acá, mire que acá tiene la tierra, acá en este lado, y acá tiene la masa, ¿vea? Entonces, esta masa va conectada a este pin acá, mire que es el N. Entonces, para poder que esta corriente negativa de acá pase al otro lado, tiene que entrarle primero una corriente al P, o sea, quiere decir positivo. Entonces mire que cuando la moto enciende, como les decía, pues cuando la moto la enciende, entra pues la corriente por acá, se rectifica, de ahí entra acá el capacitor, las corrientes parásitas pues, y ahí se va acá la corriente y pasa por acá una corriente baja. Y entra, y sabemos que entra hacia el capacitor SMD y esa corriente entra a lo que es el centro, mira el P. Entra una corriente bajita, entra una poquita corriente, entonces ¿qué hace? Entonces este que lleva corriente negativa acá se une con el último cable. Esos dos acá hacen puente, esos dos entre estos dos acá hacen puente. Entonces entra la corriente negativa y se va por este y sube al 85 el relay para activarlo, para activar el relay, para así dejar que la corriente del 30 pase hacia el 87, o sea, llegue al comando de luces. Listo. Entonces esa es la cuestión de eso, así es como trabaja él. Acá, como les digo, vea, acá pues los 12 voltios les llegan desde el comando derecho, pasa por medio de un diodo, llega acá al embobinado, tiene positivo acá en el embobinado. Ese mismo comando derecho le lleva corriente al pin 30, o sea, mejor dicho, el comando derecho nos alimenta el pin 86 y el pin 30 del relay. Entonces acá nos hace falta, para poder que del 30 al 87 pueda conducir, le hace falta la masa, y esto lo hace por medio después de haber hecho todo el proceso de la corriente alterna, de haber pasado pues por los dioditos, por la resistencia, por el capacitor, por esta otra resistencia. Listo, después de haber pasado pues por todo este proceso pues que debe pasar, y llega aquí con corriente positiva, llega con un poquito de corriente positiva. Entonces ¿qué hace? Lo hace activar. Entonces cuando se activa acá, se cierra el circuito entre estos dos. Entonces al cerrarse acá, este le manda negativo a este otro pin acá, o sea, se une entre N y N, negativo y negativo, o sea, entre masa y masa, por decirlo así. Entonces llega hasta acá, entonces al entrar la masa acá al 85 va a hacer que se active el relay. Entonces, para que tengan eso en cuenta, así de esa manera trabaja un controlador de luces de las motos Bajaj, de la NS200, de la Discover, de la Pulsar 135, o sea, entre otras motocicletas. De esa manera es como trabajan. Vean, acá lo tenemos.
Listo, allá tienen, aquí pues les muestro por la cajita que si es de una unidad controladora de luces. ¿Qué más les iba a comentar? Recuerden que yo trabajo pues con todo lo que es reparación de SDIs, reparación de reguladores, también fabricamos SDIs, hacemos adaptaciones de SDIs para diferentes tipos de motos, hacemos también adaptaciones de, o sea, de muchas cosas, a variedad de cosas le hacemos adaptaciones a las motos, le sacamos avances de encendido, le adaptamos CDIs, hacemos CDIs tipo Racing, todo eso. Como observamos acá, por ejemplo, acá tenemos un CDI, fue un CDI que mandaron a hacer. Este CDI es para un Banshee 350 por una Yamaha. Fabricamos CDIs para todo, para RX 115, para DT, para cantidad de motocicletas. Para DT 200 también fabricamos. Como les decía, para en este caso que es para Banshee 350, y hacemos cantidad de CDIs para diferentes tipos de motocicleta. Vean acá, ahí tengo variedad de reguladores pues para reparar CDIs de muchas motocicletas y toda la cuestión. Entonces, para que tengan eso en cuenta, si tienen alguna duda o algo, me pueden pues escribir. Yo ya miro a ver en qué les puedo colaborar, alguna guía o algo. Listo, ahí les dejo, mi gente, para que tengan en cuenta cómo es que trabaja en sí la unidad controladora de luces de la mayoría de las motos Bajaj.